Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hoy día cubriremos un tema que es diferente. Veremos las evidencias de una tierra joven. Voy a darles a ustedes en 3 programas todas las evidencias que tenemos para mostrar que la tierra más bien es joven que muy antigua. Pero cada uno tendrá que juzgar con su propia percepción. Porque de estas evidencias no todo es absoluto, hay mucha opinión. La Escritura nos dice, y la Escritura no puede ser quebrantada, lo cual nos afirma que lo que ha sido escrito en la Biblia tiene ya una razón que es de un origen divino. Y eso, por cierto, tiene para los creacionistas mucho peso. Primeramente, analizaremos una idea. ¿Puede la ciencia probar la edad de la Tierra realmente? ¿Hay algún método científico que pueda probar la edad de la Tierra y el universo? Por mucho que nosotros tengamos relojes, estos no lo son, porque las edades son resultado de los cálculos que implican posiciones personales sobre el pasado. Siempre la partida inicial es aquella que no debe suponerse, no se tiene muy clara. Lo mismo que la velocidad del reloj, que ha variado, puede haber variado en el tiempo. Lo mismo así, el reloj pudo haber sido alterado en algún momento. Por lo tanto, la evidencia apoyará una posición mejor que otra y que la Tierra es más joven o de más años. Hay una situación que sucedió en el pasado y tenemos que entender que existe esto. Debajo de nosotros hay millones de fósiles, de animales muertos, plantas muertas, fósiles marinos. Y esto es obviamente el resultado de la muerte, el sufrimiento y la enfermedad. Hay 2 respuestas. Una, que haya evolucionado, y hay que decir una evolución de millones de años que dejó todo ese desastre de muerte y dolor, o que haya sido un gran diluvio. Y un gran diluvio de solamente 1 año, 17 días. Y eso también pudo haber producido este mismo efecto. Ahora, cada uno tiene su posición y por lo tanto tenemos que ir estudiando para ver cuál posición es mejor soportada o mejor apoyada. Hay otro texto bíblico, 2 Corintios 10:5, que nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muchos métodos científicos de fechado han sido usados y tienen suposiciones razonables, pero estos a veces no apoyan la idea de largos periodos de millones de años y de un universo antiguo. Hay cientos de métodos de fechado que apoyan la idea de una Tierra joven y un universo recientemente creado. Estas 100 a 200 evidencias se reparten más o menos en el Sol, que vamos a hablar en un tema a futuro de este tema, de las galaxias, de los radioisótopos, del carbono 14, que lo vemos en este programa, salinidad del mar, lo vemos ahora, los árboles, lo vemos ahora, las mutaciones en los genes, el desgaste en los continentes, el magnetismo terrestre de otros planetas también, la posición de la Luna, la cantidad de población en la Tierra, los sedimentos en el fondo del mar, el registro escrito de la historia, etcétera, etcétera. Son, como digo, entre 100 y 200 evidencias que nos sugieren una Tierra joven. Ahora, hay evidencias que la gente cree, que aseguran que la Tierra es antigua. Y fíjense ustedes que cada una de ellas las vamos a cubrir. Primero, el crecimiento lento de los corales. Les voy a mostrar un ejemplo que lo explica todo. Carbono 14, que vamos a verlo hoy día, el cual nos habla claramente que lo poderoso que es el carbono 14 hoy día, para decirnos que es una Tierra joven. La separación de los continentes, de la Pangea, también ya lo vimos en un programa anterior de la temporada pasada, que es evidencias del diluvio. Los animales fosilizados, porque están ahí fosilizados, que pretendiesen ser una demostración de que la Tierra es antigua, pero en el registro fósil hemos visto que ellos están fosilizados, pero muchos de ellos con tejidos orgánicos aún vigentes. El datado radiométrico, lo veremos en el próximo programa, Evidencias 3, de la Tierra joven. Lo mismo que la luz de las galaxias distantes, lo veremos en ese mismo programa. Es un tema difícil, pero vamos a tratarlo con la mejor de la información
con que disponemos los creacionistas. Ahora, la mayoría de los científicos cree que la Tierra es antigua porque ellos creen que la mayoría de los otros científicos también creen que la Tierra es antigua, que nuestro mundo es antiguo. Pero es una creencia colectiva, no es que hayan estudiado el tema a fondo ni tenga mayor demostraciones de una u otra posición. La erosión, como primera prueba más en detalle, les quiero contar que la erosión que se produce en el mundo debido a los vientos, a la lluvia y el arrastre de los ríos es más o menos de 20.000 millones de toneladas por año. Y este material se acumula, por lo tanto, en el fondo del mar, en las entradas del mar, a un promedio real de un promedio, como digo, de 20.000 toneladas por año, y esto produce una altura de los fondos del sedimento más o menos de 400 metros. Eso es lo que hay hoy día. Pero eso se acumularía solamente en 12 millones de años. Por lo tanto, estos 20.000 millones de sedimentos que se sabe que están allí, no nos da para el periodo completo. Si tuviéramos nosotros la Tierra 3.000 millones de años produciendo a ese ritmo de sedimentos llegando hasta el mar estaría simplemente colmatado. Por lo tanto, y otra cosa más, los continentes estarían todos planos, porque se habrían ya desgastado completamente. Lo mismo que no hay suficiente sal acumulada en el mar para poder decir que esta Tierra tiene 3.000 millones de años en el mar. Más bien, se sabe que hay 458 millones de toneladas de sodio que están cayendo al mar anualmente. Y esto debería, por cierto, aumentar la salinidad mucho más de lo que tiene ahora, 70 veces más de lo que tiene hoy día la Tierra, el mar en su salinidad. Y sin embargo, el mar tiene promedio solamente 11 gramos de sal por litro de agua. El Mar Muerto es un buen ejemplo de la salinidad acumulada porque está en una depresión de 394 metros bajo el nivel del mar. Y allí la salinidad es de 350 gramos por litro de agua. Les muestro este ejemplo, que es un ejemplo muy claro, cómo una persona puede flotar por la alta densidad que tiene el agua en el Mar Muerto. Ahora, ¿por qué los continentes no están completamente aplanados? Si se supone que este desgaste va produciendo cada vez, bajando el nivel de los continentes, nosotros deberíamos tener hoy día, en 4.500 millones de años, desde que se supone que la Tierra se formó, deberíamos tener por lo menos 70 veces menos altura de lo que tenemos. Es decir, los geólogos han medido un sistema que se llama el isótopo de berilio 10. Y este isótopo se pone radioactivo cuando está a la luz del sol. Entonces se sabe cuando ese material ha sido ya destapado y está al sol. Cuando se mide, por lo tanto, y se sabe que esté expuesto al sol, se sabe desde cuánto está este terreno sin haber sido erosionado. Y este sistema usado por muchos geólogos permite medir la erosión en el mundo. Bueno, los estudios del Geological Society of America muestran que básicamente por el berilio 10 en cada continente descubrió que la erosión es 18 veces más rápida en la salida de los ríos que en las rocas. ¿Ya? Y dice el estudio que la erosión promedio de las rocas es 12 metros cada millón de años, deducción de ese berilio 10. Si fuera así, significa que la Tierra debería estar barrida, totalmente plana, en esos 3.000 o 4.500 millones de años que se debió haber formado, como dice la evolución. Tenemos el caso de Kangaroo Island en South Australia, Australia del Sur, un estado, la cual tiene 140 kilómetros de largo y 60 kilómetros de ancho. Y esta isla, que es tan plana, es extremadamente plana, está perfectamente bien. Se supone por mediciones que se han hecho en su superficie que tiene 160 millones de años, basado en fósiles y fechados radioisotópicos de potasio-argón. Sin embargo, ahí está, no se ha desgastado y debió haberse quedado absolutamente plana a nivel del mar, si es que así hubiese sido, lo cual nos muestra de que no es antigua. El dipolo magnético ya es un tema más importante, porque el dipolo magnético
es un muy buen indicador de lo que nosotros tenemos en edad como Tierra. Primero que nada debo decirles que el dipolo magnético es un protector, es nuestro escudo de los rayos solares, del ataque que tenemos permanentemente del Sol. Si no, simplemente nos habríamos quedado todos cocinados, si no fuera por este gran dipolo magnético, este gran escudo que tenemos. Sin embargo, se sabe también que el dipolo magnético se está desgastando. La Tierra cada vez tiene menos magnetismo, tiene menos dipolo magnético, y se ha medido, se entiende que es 7,9 por 10 elevado a 22 Joule por Tesla. Es una forma de medición, pero la evidencia es que cada 100 años el dipolo magnético se reduce en un 5%. Es decir, pierde la mitad de su energía cada 1400 años. Y esto, el campo magnético que está generado por corrientes internas de movimientos del magma, esto va produciendo este campo magnético que está relativamente bien documentado. Ahora, la radiación solar y estelar está protegiéndonos, estamos protegidos de ella por este dipolo magnético. Y si no fuera por este filtro y escudo, la vida sería imposible en esta Tierra. El campo magnético, por lo tanto, se está midiendo desde 1835. Y la vida media, como dije, son 1400 años. Esto significa que si nosotros avanzamos, significa que en 1400 años más la Tierra va a tener la mitad de su campo magnético. Y así para adelante. Pero imaginemos que esto va a ser un tremendo problema porque le va a quitar la protección a la vida humana y a la vida animal también. El campo magnético también es un gran geocronómetro, es decir, nos va indicando hacia el pasado ahora. Si vemos que cada 1400 años se va disminuyendo la mitad, significa que en 1400 años atrás era el doble. Y así el doble para atrás y así vamos aumentando. Es decir, con un campo magnético tan potente también, la vida no sería sostenible en esta Tierra. Y tendríamos posiblemente 10.000 años atrás podría ser atendible, pero no más que eso. Y otros planetas también tienen campo magnético, lo cual es un gran misterio. Por ejemplo, planeta Mercurio tiene un campo magnético que, para ser tan pequeño, Mercurio, y para tener supuestamente 5.000 millones de años ya desde que se formó, debió hace mucho tiempo haberse enfriado su centro. Y si se enfrió su centro, significa que tiene todo su magma solidificado y no genera campo magnético. Pero sí lo tiene, y ha sido medido por diferentes sondas que han ido hasta Mercurio. Y esta cantidad de campo magnético se degrada 3 veces más rápido que la Tierra, porque se va a medir últimamente. Ahora, esto es sumamente inconsistente con un Mercurio de millones de años, sino que debe ser con un Mercurio joven. El Urano, Neptuno y las lunas Ganímide, Io y Europa también tienen la misma situación. Tienen un campo magnético que es medido, que se le ha medido, y es totalmente inconsistente con 5.000 millones de años. Porque debieron haberse enfriado hace mucho rato sus centros, si es que han tenido un centro magmático y ha podido producir un campo magnético en su momento. Los árboles también indican la edad. Los árboles nos indican la edad porque los árboles tienen los anillos. Todos conocemos los anillos y veremos un ejemplo bastante claro en este momento con el árbol que tiene más anillos que se ha encontrado. Y estos se encuentran en un lugar llamado los White Mountains, en California. Y allí vive, de hecho, el organismo más antiguo del mundo, que se llama el Bristol Cone Pine, que en términos técnicos es el Pinus longaeva. Y se ha confirmado por su dendrocronología que tiene 4.723 anillos aproximadamente. Se le llama Matusalem a este árbol y es el que tiene más anillos que cualquier otro conocido. La edad se estima más o menos en 4.000 años. Ahora, el clima allí es muy duro. Es un clima realmente de mucho frío, el terreno es malo, es rocoso, pero esto subsiste en ese mismo medio. Y la misma altura ya es un caso. Ahora,
lo importante que podemos ver es que los árboles tienen que haber vivido 4.300 años para poder haber superado el diluvio. Y este árbol es el caso. No hay ninguno que supere esa edad del diluvio, o sea que haya sido prediluvio. Por eso es que es muy consistente este árbol como el más antiguo. Y la dendrocronología nos dice mucho. Pero cuidado, esta idea que tiene todo el mundo de que es un año cada anillo es equivocada. Hoy día se sabe de que los anillos van cambiando, depende del clima. Las tormentas inusuales, con abundante lluvia mezclada por periodos secos, puede producir muchos anillos en un año. Y de hecho, uno por cada tormenta mayor. Por lo tanto, asumir que un anillo es un anillo por año es un error. De hecho, hasta puede cambiar por horas la producción de anillos. Por eso el clima es muy responsable y el clima, desde luego, no es parejo en todas partes. Ahora, las variaciones anuales también del grosor de esos anillos depende de los ataques de insectos, de los incendios, las enfermedades que puedan adquirir esos árboles. Así que es todo variable, no es una cosa, no es una absoluta verdad la que se tiene. Hay un árbol que se llama el Old Ginkgo. Este fue discutido en una conferencia que se hizo, y un debate que se hizo con Bill Nye y Ken Ham. Y este árbol se le dijo que era el más antiguo. Sin embargo, había un par de cosas que no eran muy exactas. Primero que nada, la edad se le determinó por carbono 14. Y la determinación por carbono 14 siempre necesita una corrección. Y estos árboles, por lo tanto, se le medía la raíz, no el tronco, porque el tronco, de hecho, se estima en unos pocos cientos de años. Entonces, es una raíz muy antigua que se han salido troncos, los cuales son nuevos. O sea, el Old Ginkgo no tiene la edad que se le decía, ¿no es cierto?, de 9.550 años, superior, por supuesto, a esto y superior al diluvio y todo lo demás. Hay fósiles depositados, árboles fósiles depositados en estratos múltiples. Como vemos en la imagen, ese árbol supera una cantidad de tramos y estratos, los cuales supuestamente son de millones de años. Ahora, el hecho de superar tantos estratos, tenemos que explicarnos que o vivió tantos millones de años, o estuvo muerto y estuvo allí enterrado por millones de años sin que se destruyera. Y eso no es así. Simplemente se sabe que un árbol cuando muere se pudre y desaparece. Por lo tanto, es inconsistente eso con un árbol viviendo o estando muerto por millones de años que fue tapado por millones de años de estratos. Lo que es lógico, que fue enterrado por un gran diluvio, por un gran desastre. También estos ejemplos que vemos ahora en la pantalla nos muestran lo mismo. Árboles que han perdido completamente sus raíces, han perdido sus ramas, han perdido su corteza y están prácticamente allí mostrándonos que son árboles que han sufrido un desastre. Y también pasan múltiples estratos. Tenemos aquí un caso muy especial que se llama el Yellowstone Park, en el parque Yellowstone, porque ahí tenemos unos bosques que son petrificados y son más o menos 1.000 metros de altura en estos bosques. Ahora, la historia de que se atendió de esto fue que había millones de años de que bosques iban sucediéndose uno tras de otro. Sin embargo, tenemos un ejemplo en el desastre que hubo en el Mount St. Helens, el cual nos habló de exactamente qué sucede, por qué están enterrados así esos árboles. Más otra cosa, entre todas estas capas de árboles que va subiendo por 1.000 metros, hay diferentes capas, hay capas volcánicas, de ceniza volcánica. Y sucede que la química de esa ceniza volcánica es la misma en todas las capas. Y sucede que cada 3 meses un volcán, cuando cambia su magma, cambia su composición química. Por lo tanto, debió haber sido, si fuera por millones de años, debería ser toda diferente la composición química de esas capas volcánicas. Y no es así, son la misma. Por lo tanto, nos está diciendo que es un mismo evento. Aquí les decía el caso del Spirit Lake en el Mount St. Helens, donde 19.000 árboles fueron arrancados y llevados todos hasta un lago que se llama el Lake Spirit. Allí esos árboles estuvieron un tiempo hasta que se permearon, se llenaron de agua y quedaron saturados y quedaron parados, porque había una parte más pesada que la otra. Una vez que estaban en esa posición, comenzaron a descender
y de a poco fueron enterrándose en el fango del fondo. Es decir, ahí tenemos exactamente lo que puede haber pasado en el Yellowstone Park, y no millones de años en ningún caso. Estratos doblados, este es otro caso pero típico de que se encuentra en geología. Los estratos doblados son simplemente fuerzas que hubo en un momento que hicieron doblarse, como se ven en las imágenes, en estos terrenos geológicos. ¿Y qué es lo que pasa? Al doblarse de la forma que se hace así, nos está diciendo que eran frescos cuando se doblaron. No pudieron haber sido ya endurecidos por millones de años, como se supone que son capa tras capa. Por lo tanto, lo que nos está mostrando esta imagen es que hubo fuerza mientras estuvieron dúctiles, es decir, eran jóvenes, recién depositados. ¿Quién los depositó? Un diluvio. ¿Qué más? Si no, serían solamente restos quebradizos, si hubieran estado consolidados ya. También se habla de las barbas. Y las barbas son supuestamente niveles que han pasado y que pueden hablar de 40.000 niveles, a veces, los cuales han sido marcados en la Tierra. Entonces se ve, aquí están los 40.000 años o N años. Pero miren este caso especial de esta hoja. Esta hoja fue atrapada en un sedimento y tiene las barbas marcadas en la parte superior. Y esas barbas que están marcadas en la parte superior nos está indicando cuántos años estuvo esa hoja allí. Y la pregunta es ¿estuvo esa hoja, 40.000 años esperando a podrirse? Ciertamente que no. O sea, esa hoja es consistente con un periodo relativamente corto de diferentes mareas que fueron marcando, pero no 40.000 años, o una cantidad enorme de años. Se encontró también una amonita, que está en ese nivel geológico de la columna geológica, y se encontró que estaba incrustada con madera. Se le midió a la madera su edad a través del carbono 14, con todas las correcciones que pueden hacerse, y dio varios miles de años, no millones. Pero la amonita supuestamente tiene 112 millones de años por el lugar donde está. Es decir, es completamente inconsistente. Ahí están los resultados también tenemos resultados en detalle de lo que se analizó en esta amonita y madera incrustado. También se encontró madera fósil en cantera, una madera fósil que está metida dentro de una masa geológica. Y la verdad es que esa madera, que es cerca de la ciudad de Banbury, en Inglaterra, como más o menos a 120 kilómetros al noreste de Londres, fue fichada usando método carbono 14, dio alrededor de 20.000 años. Sin embargo, la piedra caliza donde está incrustada se supone que es de 103 millones de años. Entonces se fijan la inconsistencia que hay entre la madera que está insertada dentro de la piedra caliza. No pueden ser las dos fechas. Hay un gran conflicto ahí de los métodos de calcular edades. ¿Hay alguna otra evidencia que confirma miles de años? Todos los materiales interesantes que contienen carbón en la Tierra, incluyendo diamantes, incluyendo marfil y otros, contienen abundante carbono 14. Por lo tanto, no pueden ser más de 57.000 años, máximo 100.000 años. Por lo tanto, las edades radioisotópicas están equivocadas cuando les miden. Los científicos están obteniendo edades de carbono 14 en huesos de dinosaurio hoy día. En el 2011 se informó de la edad de un mososaurio, que es un reptil marino de 24.600 años a través de carbono 14. Entonces, la evidencia está para el otro lado. Está diciéndonos justamente de que los animales tienen carbono 14, los diamantes tienen carbono 14, el carbón tiene carbono 14, el petróleo tiene carbono 14. Por lo tanto, estamos ante una situación que es bien distinta a la que se trató de convencer al mundo. Hay una paradoja que se llama del Sol joven y la Tierra joven. El Sol se supone que se formó hace 4.500 millones de años atrás. Pero sucede que se sabe, y esto es un concepto aceptado por todo el mundo, que el Sol debió haber tenido una significativamente menos luminosidad en el pasado. Y la Tierra recibía menos luminosidad en consecuencia. Más o menos entre un 20 y un 30% menos luminosidad a la Tierra. Esto significa que la Tierra debió haber pasado por un periodo glaciar durante ese periodo. Es decir, más o menos con un promedio de menos 3 grados centígrados.
Ahora, esta disminución de luminosidad, por supuesto, al crear también una edad de hielo, habría hecho imposible ninguna evolución biológica, como se pretende en la evolución. Y este ciertamente no es el caso, porque el registro fósil nos demuestra que la temperatura en el pasado eran más bien cálidas. Por lo tanto, el sistema del solar y el Sol deben ser jóvenes, porque estos cambios simplemente nos están reconfirmando los 6.000 años. También hay un planeta que es Júpiter, que tiene una luna, que tiene actividad permanente volcánica. Ahí tenemos la luna de Júpiter, que es Io, y podemos ver las fotos y la actividad volcánica que ha tenido por todas partes, que ha sido bien documentada. ¿Cómo va a tener actividad volcánica si es un planeta, es una luna viejísima, de 4.500 años de antigüedad, y todavía va a estar activa? Algo raro hay, lo cual nos dice más bien que es joven. También, los anillos de Júpiter se sabe que son brillantes, que son limpios, y esos anillos que tienen hielo limpio, significa que no han sido impactados por millones de años de meteoritos, pequeños micrometeoritos. Por lo tanto, nos habla también de que es joven. Habíamos dicho el coral. Bueno, el coral puede crecer arriba de un zapato que es moderno. Tendrá 20 años ese zapato donde creció el coral. El coral no necesita millones de años para crecer. Ahora, podemos también hablar de arrecifes. Se ha hablado de un arrecife en Itewok, que es muy grande, pero allí hay una teoría muy, muy clara de corrientes. Primero el calor que sale de un volcán abajo y de corrientes muy ricas en diferentes seres para poder crear esa como especie de montaña para llegar finalmente a tener las islas de Nittowak. Ahora, si tenemos millones de años, también necesitamos 8.000 millones de cuerpos enterrados. No los hay, simplemente no los hay, no se encuentran en ninguna parte. ¿Dónde está la tumba de toda esa gente? La cronología bíblica nos habla de 6.000 años. Y esos 6.000 años están allí de acuerdo a esta tabla que estoy mostrando, que es la secuencia bíblica de todos los patriarcas y finalmente de los reyes hasta llegar al día de Jesús. Eso es lo creíble, eso es lo que tenemos, eso es lo más consistente. La verdadera evolución ocurre cuando el hombre se rinde y se humilla ante Dios. Y termino con un verso bíblico, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.